Tony B es uno de los tipos de hombres más peligrosos en ese mundo, no porque sea el más ruidoso, o el más malo, o el más visiblemente hambriento, sino porque es el que genuinamente intenta convertirse en alguien más, y aún así no puede escapar de lo que solía ser. Cuando regresa a la órbita de Tony S, no llega como un soldado típico buscando un golpe. Llega como un fantasma que todavía tiene asuntos pendientes, como un pariente que sabe demasiado sobre el pasado y como un espejo en el que Tony S no puede soportar mirarse durante demasiado tiempo. Para entender por qué Tony B termina donde termina, tienes que empezar con lo que representa para Tony S. En papel es familia, un primo, un linaje compartido, un conjunto compartido de viejas historias. Pero en la práctica es algo más pesado. Es una de las últimas personas vivas que puede decir: te conocí antes de todo esto, antes de la casa, antes del título, antes del miedo en los ojos de otras personas, antes de los compromisos que te convirtieron en quien eres. Ese tipo de conexión se supone que es reconfortante. En su mundo, a menudo, es una amenaza porque el pasado no es solo nostalgia, el pasado es evidencia. Suscríbete ahora y quédate hasta el final, porque vamos a descubrir por qué Tony Blundetto nunca tuvo una oportunidad real de escapar, cómo la culpa compartida con Tony Soprano lo destruyó desde dentro, y por qué su intento de ser alguien nuevo terminó siendo su sentencia de muerte. Tony B sale de prisión cargando dos identidades al mismo tiempo. Una es la identidad que quiere, la limpia, la nueva, el tipo que cumplió su tiempo y ahora está tratando de construir algo que no pueda ser quitado de la noche a la mañana. La otra identidad es la que camina detrás de él como una sombra, la que todos los demás ven incluso cuando fingen no hacerlo. Un tipo conectado no simplemente deja de estar conectado porque quiere. El pasado es una marca y la gente a su alrededor lo trata como si fuera permanente. Lo que hace complicado a Tony B es que realmente cree, al menos por un tiempo, que puede hacerlo. Estudia, trabaja, trata de sentir orgullo en el progreso honesto. Eso importa porque la mayoría de la gente en esa vida habla de ir por el camino recto de la manera en que la gente habla de mudarse a otro país. Como una fantasía que mencionas cuando estás cansado. Tony B lo hace real. Le pone esfuerzo. No solo quiere dinero, quiere un tipo diferente de dignidad. El tipo que no depende del miedo o los favores o la suerte. Y eso es exactamente por qué se convierte en un problema tan grande. Un hombre que nunca intenta cambiar es predecible. Un hombre que intenta cambiar y falla, ese hombre se vuelve volátil, se vuelve emocional de maneras que la vida no puede tolerar. Porque la vida exige que aceptes su lógica. Exige que dejes de pedir justicia. Exige que hagas las paces con la idea de que algunas personas ganan y algunas personas pierden, y que la suerte es parte de la estructura. Tony B no puede hacer las paces completamente con eso, no en el fondo, no cuando mira el marcador y se da cuenta de lo que su ausencia le hizo a su vida. Porque aquí está la parte que nadie puede decir en voz alta sin que envenene todo. Tony B no solo perdió años, perdió los años donde un hombre se establece, perdió los años donde las conexiones se profundizan, donde el dinero se acumula, donde la gente comienza a tratarte como una institución en lugar de un participante. Mientras él estaba encerrado, Tony S creció hasta convertirse en el centro de gravedad. Tony S construyó un mundo que funciona a través de él, y Tony B regresa y ve ese mundo ya construido, ya ocupado, ya tomado. Tony B no está celoso de una manera infantil, no se sienta ahí contando los bolsillos de otro hombre como un dibujo animado. Sus celos son más íntimos que eso, es dolor disfrazado de irritación, es la sensación de entrar en una vida que debería haberte incluido y darte cuenta de que siguió sin ti, y siguió bien. Eso le hace algo al orgullo de un hombre, especialmente cuando recuerda el momento que separó sus caminos. La culpa entre ellos nunca es limpia. Tony S carga su propia versión de ella porque conoce la historia, conoce la noche, sabe que un pequeño giro del destino o una pequeña elección cambió quién cumplió tiempo y quién no. Tony B carga su versión también porque incluso si no lo dice directamente, incluso si intenta ser el hombre más grande, no puede dejar de sentir completamente que la vida castigó a la persona equivocada. Ese sentimiento no necesita ser racional, solo necesita estar ahí, sentado silenciosamente debajo de todo, convirtiendo conversaciones normales en conversaciones cargadas. Así que cuando Tony B mira a Tony S, está mirando más que a un primo, está mirando la vida que podría haber tenido.
Está mirando la comodidad que perdió. Está mirando el respeto que ahora llega automáticamente a Tony S. mientras él tiene que ganarse su lugar de nuevo. Y la peor parte es que Tony S. quiere ayudarlo, pero la forma en que Tony S. ayuda a la gente rara vez es pura. Tony S. ayuda de maneras que mantienen a la otra persona atada. Te da oportunidades que vienen con hilos invisibles. Te apoya, pero también posee parte de ti después. Tony B. puede sentir eso. Es lo suficientemente inteligente como para sentir eso. Es agudo. Lee habitaciones rápido, entiende la economía emocional de la familia, sabe cuando alguien está siendo amable y cuando alguien te está manejando. Por eso, su relación con Tony S. nunca es simple calidez. Es calidez mezclada con presión. Es aprecio mezclado con viejo resentimiento. Es lealtad mezclada con el miedo de convertirse en un dependiente. Y Tony B. como persona tiene esta extraña mezcla de cualidades que lo hacen destacar en ese mundo. Puede ser encantador, puede ser divertido, puede ser el tipo que hace la habitación más ligera, pero también tiene esta tensión en él como si siempre estuviera conteniendo algo. No es el tipo de animal ruidoso, no es el tipo cuya violencia es obvia desde 1 kilómetro de distancia. Su violencia se sienta detrás de sus ojos, se siente como si estuviera esperando una razón. Eso importa, porque la violencia en su mundo no se trata solo de músculo, se trata de justificación. Los tipos más peligrosos son los que pueden convencerse a sí mismos de que tienen razón. Tony B. es capaz de construir una historia en su cabeza donde lo que está haciendo es justo, donde está corrigiendo el universo, donde está recuperando lo que le fue quitado. Una vez que esa historia se arraiga, las acciones que siguen pueden ser extremas porque ya no se sienten como crímenes para él, se sienten como equilibrio. Al principio, el camino recto no se trata solo de dinero, se trata de control. En prisión vives dentro de las reglas de otras personas. Te dicen cuándo moverte, cuándo comer, cuándo dormir, con quién puedes hablar, cómo puedes existir. Cuando sales, el mayor anhelo no es lujo, es la propiedad de tu propio tiempo. Tony B., persiguiendo una carrera legítima, es él tratando de poseerse a sí mismo otra vez. También hay algo más. La vida que dejó atrás es una vida donde tu nombre siempre está atado a la sospecha. Incluso si no estás haciendo nada ese día, la gente asume que sí. Incluso si estás tratando de estar calmado, el mundo espera que seas peligroso. Ir por el camino recto es Tony B. tratando de ser visto de manera diferente, no solo por extraños, sino por sí mismo. Pero el problema con ir por el camino recto es que es lento y es humillante de una manera muy específica. En el mundo criminal puedes no tener nada y aún así sentirte como alguien porque tu reputación llena el espacio que el dinero aún no ha llenado. En el mundo recto a nadie le importa quién eras, a nadie le importa lo que sobreviviste, a nadie le importa lo que puedes hacer en una pelea o qué tipo de miedo solía generar tu nombre. Les importan los currículums, las licencias, la puntualidad y si puedes sonreír sin parecer que quieres romper algo. Tony B. intenta hacer eso, pero cada día se le recuerda que está empezando desde atrás. Las horas son largas, el respeto es bajo, el dinero es vergonzoso comparado con lo que sabe que existe justo al lado de él. Y no es solo dinero, es el contraste. Puede pasar un día completo esforzándose, haciendo todo bien y aún así sentir que apenas se está moviendo. Luego puede mirar al otro lado de la calle, el lado en el que vive Tony S., y ver un tipo diferente de vida. Una vida donde el dinero aparece rápidamente, donde los problemas se resuelven con una llamada telefónica, donde el mundo se dobla alrededor de ti porque la gente tiene miedo de no cooperar. Ese contraste es veneno. Hace que el camino honesto se sienta como castigo y hace que el camino criminal se sienta como libertad, aunque sea lo contrario. Tony B. quiere dejar la vida porque entiende en algún nivel que la vida es una jaula, pero quiere volver porque la jaula es familiar y porque le ofrece lo único que más extraña, poder inmediato. El poder no es solo control sobre otros, es la sensación de que tu tiempo importa. En el mundo recto, Tony B. es un número. En el mundo mafioso es una cantidad conocida, un hombre con una historia, un hombre con una reputación, un hombre cuya presencia cambia cómo se comporta la gente. Eso es adictivo, especialmente después de años de ser reducido a un prisionero. Luego agregas la presión emocional de tratar de reconstruir una vida familiar, tratar de parecer un hombre nuevo mientras todavía cargas los instintos del viejo. Quiere proveer, quiere sentirse orgulloso,
quiere entrar en su casa sin sentir que está siendo juzgado por el silencio. Y cuando un hombre quiere proveer, pero no puede hacerlo lo suficientemente rápido y sabe que existe un camino más rápido, la tentación deja de parecer tentación. Empieza a parecer responsabilidad. Y, ojo, apenas estamos en la mitad. Lo más inquietante está por venir. Cómo Tony S. se convierte en su mayor apoyo y su mayor gatillo al mismo tiempo, por qué su orgullo no puede tolerar ser secundario y cómo su decisión de desafiar a Nueva York es sella no solo su destino, sino el de toda la familia Soprano. Dale like y suscríbete ahora, porque lo que viene va a cambiar la forma en que entiendes la tragedia más personal de Los Soprano. Aquí es donde Tony S. se convierte en un sistema de apoyo y un gatillo al mismo tiempo. Tony S. quiere que Tony B. tenga éxito en parte porque lo ama y en parte porque Tony S. no quiere que la culpa siga viviendo. Si Tony B. construye una buena vida, entonces el pasado se siente menos cruel. Pero Tony S. tampoco puede evitar ser Tony S. Ofrece ayuda de maneras que mantienen a Tony B. cerca de la vida. Está alrededor de la familia, está alrededor de viejas bromas, viejas conversaciones, vieja energía. Cada vez que Tony B. está cerca de ella, la vieja identidad se despierta. Y cuando la vieja identidad se despierta, no se despierta suavemente. Se despierta con hambre porque recuerda lo que solía ser. Recuerda ser respetado, recuerda ser temido, recuerda ser incluido y recuerda que pagó un precio que otras personas no pagaron. Entonces, ¿por qué Tony B. quería dejar la vida en primer lugar? Porque vio el final. Vio cómo la vida trata a los hombres cuando envejecen. Cómo no les da jubilación. Cómo los reemplaza. Cómo castiga la debilidad. Cómo exige actuación constante. Vio cómo la vida infecta todo. Familia, amistades, incluso tu capacidad de relajarte en tu propia sala. La prisión probablemente hizo eso más claro. La prisión es donde conoces las versiones futuras de ti mismo. Hombres que pensaban que tenían el control hasta que no lo tuvieron. Es donde aprendes que la lealtad tiene límites y el mundo sigue girando, sin ti. Quería salir porque quería algo que no pudiera ser confiscado con una sola acusación. Algo que no desaparecería en el momento en que una amistad se convirtiera en rivalidad. Quería una identidad limpia. Quería poder mirarse a sí mismo sin siempre estar poniendo excusas. Quería dejar de ser un hombre cuya mejor habilidad es sobrevivir al caos. ¿Pero por qué quería volver? Porque el mundo recto no lo recompensó por sufrir. No le dio crédito por sobrevivir la prisión. No le importó que estuviera intentándolo. Solo lo midió contra todos los demás, y él estaba atrás, y no podía soportar estar atrás. No mientras veía a Tony S. vivir como si el universo mismo hiciera excepciones para él. También está el tema del orgullo. En su mundo, el orgullo no es un rasgo de personalidad, es una herramienta de supervivencia. Si te ves débil, la gente te prueba. Si te ves inseguro, la gente te explota. Tony B., tratando de ir por el camino recto, es valiente en un sentido, pero también lo pone en una posición donde se siente expuesto. El camino recto exige paciencia. La paciencia se siente como sumisión para un hombre como él, especialmente cuando ha pasado años siendo forzado a someterse a reglas. Así que deriva de vuelta hacia lo que conoce, no porque sea incapaz de trabajo honesto, sino porque es emocionalmente incapaz de ser pequeño. Ese es el verdadero problema. En su cabeza, todavía es un hombre que pertenece al centro de las cosas. Y cuando la vida lo pone en el borde, comienza a tratar de forzar su camino de vuelta. Ahora, su involucramiento con Nueva York es donde todo se vuelve irreversible. Y no es solo porque Tony S. le advirtió. Es porque Tony S. le advirtió por una razón. Y Tony B. entendió la razón. Nueva York no es como lidiar con problemas locales aleatorios. Nueva York es pesada. Nueva York tiene memoria larga y ego más profundo. Nueva York opera con un nivel de consecuencia que las familias más pequeñas a menudo subestiman. Tony S. diciéndole a Tony B. que se mantenga alejado es Tony S. tratando de mantener la paz, tratando de mantener a la familia a salvo, tratando de evitar que un conflicto manejable se convierta en una guerra. Tony B. ignora eso. Y la pregunta es, ¿por qué? La respuesta simple es dinero y oportunidad. Nueva York ofrece golpes más grandes, conexiones más grandes y una ruta más rápida de vuelta a la importancia. Pero la respuesta real es más personal.
Tony B es arrastrado a Nueva York porque le ofrece un rol que se siente significativo y porque le permite actuar su resentimiento sin admitir que el resentimiento existe. Cuando se conecta con gente del lado de Nueva York, no está solo buscando un cheque de pago, está buscando validación de que todavía importa. Está buscando un lugar donde su pasado no sea un problema sino una credencial, y también está buscando una forma de sentir que está eligiendo su propio camino en lugar de vivir bajo la sombra de Tony S. Esta es la parte que corta más profundo. Tony S lo ama, pero Tony S también naturalmente se convierte en el jefe de cada habitación en la que entra. No puede apagarlo. Maneja a la gente, dirige la energía, decide resultados. Para Tony B, estar cerca de Tony S puede sentirse como ser permanentemente más joven, permanentemente secundario. Incluso si Tony S intenta tratarlo como un igual, el mundo no lo hace, la familia no lo hace, la estructura no lo hace. Tony S es la gravedad. Todos los demás orbitan, así que cuando Nueva York le ofrece atención a Tony B, se siente como escape, se siente como un espacio donde no es solo el primo de Tony, no solo el tipo que llegó a casa tarde, no solo un proyecto que todos están viendo para ver si falla. Se siente como que puede ser un jugador otra vez. Y en ese mundo, ser un jugador no se trata solo de dinero, se trata de respeto, y el respeto es la droga que nunca deja de funcionar. También está la lealtad, pero de un tipo retorcido. Tony B forma lazos con ciertas personas, y esos lazos se convierten en palanca emocional. Cuando has estado encerrado, la conexión golpea diferente. Las personas que te mostraron amabilidad, que te trataron como si todavía existieras, que te hicieron sentir que no eras solo tiempo olvidado, pueden convertirse en anclas en tu mente. Si Tony B siente que le debe a alguien o si siente que alguien representa la vida que perdió, puede volverse imprudente por esa lealtad. Y la lealtad imprudente es una de las fuerzas más peligrosas en su mundo porque te hace actuar sin calcular cuántas otras personas pagarán. Te hace enfocarte en el problema emocional inmediato, no en la realidad política más grande. Tony S es político por naturaleza. Tony S piensa en términos de ecosistemas, equilibrio, consecuencias, óptica. Tony B es emocional, de una manera en que Tony S se ha entrenado para no serlo, o al menos para no mostrarlo. Esa diferencia se vuelve fatal cuando Tony B decide hacer movimientos que tocan a Nueva York directamente, porque una vez que tocas a Nueva York de esa manera, no solo estás cometiendo un acto, estás declarando un mensaje. Les estás diciendo que estás dispuesto a interrumpir su orden, los estás avergonzando, los estás forzando a responder porque si no responden se ven débiles y la debilidad en ese mundo se propaga como enfermedad. Tony S le dice que no se involucre porque Tony S entiende que en el momento en que cruzas esa línea deja de tratarse del problema original y se convierte sobre la reputación. Nueva York no puede dejar que algo así se quede. Tienen que volver no porque lo disfruten, sino porque tienen que mantener la imagen de que nadie puede tocarlos sin consecuencias. Tony B aún así lo hace. Y la razón es que está tratando de resolver un problema interno con un acto externo. El problema interno es que se siente impotente en su propia historia. Siente que el tiempo robó sus mejores años. Siente que Tony S pudo vivir la vida que se suponía que compartirían. Siente que siempre está alcanzando. Siente que está siendo observado, juzgado, manejado. Así que hace algo grande, hace algo irreversible, porque los actos irreversibles te hacen sentir poderoso, te hacen sentir que ya no estás esperando a que la vida te suceda, estás sucediéndole a la vida. Pero hay otra capa, y es la forma en que Tony B se siente específicamente sobre Tony S. Se preocupa por él, pero también lo resiente, lo admira, pero también quiere desafiarlo, aprecia su ayuda, pero también odia necesitarla. Y lo más importante, no puede aceptar completamente que Tony S es el jefe, porque en la cabeza de Tony B son primos que crecieron juntos, iguales en espíritu, dos tipos que vinieron del mismo lugar. La prisión cambió la vida de Tony B, pero no cambió su clasificación interna de sí mismo. Todavía se ve a sí mismo como alguien que debería tener voz. Así que cuando Tony S le dice que no, le pega diferente que si otra persona le dijera que no. No solo se siente como consejo, se siente como autoridad, se siente como Tony S colocándolo de vuelta en un rol más pequeño. Y para un hombre como Tony B,
eso puede provocar rebelión, incluso si la rebelión es irracional. Aquí es donde obtienes la tragedia de todo. Tony S. no le está diciendo que no por crueldad, Tony S. le está diciendo que no porque entiende el peligro, pero Tony B. lo escucha como control, lo escucha como condescendencia, lo escucha como la misma vieja historia. Tony S. en la cima, Tony B. se espera que se comporte, y luego Tony B. toma el tipo de decisión que solo tiene sentido si entiendes la psicología de un hombre que se siente atrás. Va hacia lo que le dijeron que evitara, porque si puede lograrlo, prueba algo. Prueba que todavía es capaz, prueba que todavía pertenece, prueba que no es solo un ex convicto rehabilitado tratando de ser normal. La ironía es que el deseo de Tony B. de dejar la vida y su deseo de volver a ella son el mismo deseo, solo expresado de manera diferente. Ambos se tratan de control. Ir por el camino recto es él tratando de controlar su futuro de manera legítima. Volver es él tratando de controlar su presente de manera inmediata. El camino recto es control largo. El camino criminal es control corto. Cuando el control largo se siente imposible, hombres como él alcanzan el control corto, incluso si quema todo. Y quema todo porque Tony B. ya no está solo tomando decisiones para sí mismo. Sus decisiones se convierten en el problema de Tony. S. por la familia, por la reputación, por la forma en que funcionan las alianzas. En ese mundo no puedes decir, ese fue él, no yo. Cuando la persona que lo hizo comparte tu sangre y tu bandera, todo se propaga hacia arriba. Todo se convierte en responsabilidad del jefe, incluso cuando el jefe advirtió contra ello. Aquí es donde Tony B. se convierte en una prueba para Tony S. No solo emocionalmente, sino estructuralmente. Tony S. se ve obligado a elegir entre la lealtad familiar y la supervivencia política. Si protege demasiado a Tony B., arriesga la guerra. Si entrega a Tony B. demasiado fácilmente, destruye la imagen de que protege a los suyos. También destruye algo dentro de sí mismo porque ese es su primo y porque la culpa que inició toda esta dinámica volverá rugiendo si el final es cruel. Tony B. no entiende completamente cuán atrapado está Tony S. por esto, o tal vez lo entiende y aún así actúa porque parte de él quiere forzar a Tony S. al dolor. Esa es la posibilidad más fea y no es imposible. A veces el resentimiento no es solo amargura pasiva, a veces se convierte en sabotaje. No siempre sabotaje consciente, sino el tipo donde sigues tomando decisiones que ponen presión en la persona que resientes hasta que finalmente se rompen. Incluso si Tony B. no está conscientemente tratando de lastimar a Tony S., sus acciones lo hacen de todos modos, porque el poder de Tony S. está construido sobre la estabilidad, sobre manejar múltiples amenazas a la vez, sobre evitar que la máquina más grande se vuelva contra él. Tony B. arrastra caos a esa máquina. Crea una situación donde Tony S. no puede simplemente negociar su salida. Crea una situación donde el orgullo del lado de Nueva York exige sangre y donde los trucos usuales de Tony S. dejan de funcionar. Por eso también Tony B. se involucra con Nueva York incluso después de ser advertido, porque subestima cuán personal es del lado de ellos. En su mente todavía podría sentirse como negocios, como un movimiento, como un intercambio de favores. Pero para hombres como Phil, el respeto no es abstracto, es físico. Si tocas a su familia, si los avergüenzas, no es algo que resuelvas con una reunión y un apretón de manos. Se convierte en una mancha que creen que debe ser limpiada con violencia. Tony B. es inteligente, pero no tiene experiencia en ese terreno político particular. No de la manera en que Tony S. la tiene. Tony S. ha pasado años lidiando con los cambios de humor de Nueva York, sus luchas de poder internas, su orgullo, la forma en que interpretan cada evento como un mensaje. Tony B. ha estado fuera, y en su ausencia esas relaciones se han endurecido. Las apuestas se pusieron más altas, las reglas se volvieron menos perdonadoras. Tony B. regresa a un mundo que avanzó sin él. Y trata de jugarlo como si todavía fueran los viejos tiempos. Ese desajuste es letal. Entonces, ¿quién era Tony B. para Tony S.? Era sangre, pero también una herida. Era el primo que cargaba un pasado compartido y también el primo que cargaba una culpa compartida. Era un recordatorio de que la vida de Tony S. podría haber ido diferente, de que la imagen del jefe está construida en parte sobre la suerte. También era una tentación porque Tony S. quería ser generoso con él
quería arreglar algo, quería probarse a sí mismo que puede cuidar de la familia sin destruirla. ¿Y quién era Tony B en sí mismo? Era un hombre tratando de renacer, pero todavía adicto a la vieja identidad. Era un hombre capaz de esfuerzo real, cambio real, ambición real, pero también un hombre cuyo orgullo no podía tolerar el progreso lento. Era un hombre que quería ser bueno, pero quería ser poderoso más de lo que quería ser bueno. Y cuando esos dos deseos chocaron, el poder ganó. ¿Cómo se sentía sobre Tony S? Lo amaba, pero también estaba atormentado por él. Podía reír con él, pero también se estaba midiendo contra él. Podía aceptar ayuda de él, pero también odiaba necesitarla. Podía respetar su inteligencia, pero también resistía su autoridad. No es una emoción, es una pila de emociones que nunca se separan completamente. Y por eso, cada decisión que Tony B toma alrededor de Tony S lleva peso extra. ¿Por qué quería dejar la vida? Porque la vio como un callejón sin salida. Porque la prisión le dio la perspectiva para entender que la vida no te ama de vuelta. Porque quería un futuro que no dependiera de conflicto constante, porque quería sus manos limpias de una manera que el dinero no puede comprar, porque quería dejar de vivir como una acusación andante. ¿Por qué quería volver? Porque no podía aceptar ser ordinario, porque el camino recto lo hacía sentir pequeño, porque se sentía atrás y necesitaba un atajo para alcanzar, porque la presencia de Tony S y la familia seguían reactivando su vieja identidad. Porque el resentimiento y el orgullo seguían susurrando que merecía más que mejora lenta, merecía respeto inmediato. ¿Y por qué se involucró con Nueva York cuando le dijeron que no lo hiciera? Porque Nueva York le ofrecía importancia, porque quería probar que todavía podía moverse como un tipo serio, porque quería independencia de la órbita de Tony S, porque la lealtad y los lazos personales lo arrastraron a conflictos que eran más grandes que él, porque el acto de desobedecer a Tony S se sentía como recuperar el control, y porque una vez que comenzó no podía detenerse de escalar, ya que la escalada es lo que los hombres hacen cuando sienten que la vida los ha estado ignorando. Tony B no es solo un personaje de advertencia sobre el crimen, es un personaje de advertencia sobre el tiempo, sobre lo que sucede cuando pierdes el tuyo y regresas esperando que el mundo te espere, sobre lo que sucede cuando intentas cambiar pero todavía anhelas la identidad que solías tener, sobre lo que sucede cuando el amor familiar se mezcla con culpa y rivalidad y nadie puede separarlo limpiamente. Al final, la historia de Tony B es la historia de un hombre que quería ser libre pero no sabía de qué prisión estaba huyendo. Huye de la prisión obvia, la celda, el sistema, la humillación de ser controlado. Trata de construir un nuevo yo, pero la otra prisión es interna, la prisión del orgullo, la prisión de la comparación, la prisión de necesitar sentir que importas ahora mismo, no dentro de 5 años. Esa prisión es más silenciosa, pero es más fuerte porque la llevas a todas partes. Y Tony S., con todo su poder, no puede salvarlo de eso. Tony S. puede ofrecer dinero, protección, guía. Puede advertirle, puede tratar de guiarlo, pero Tony S. no puede reescribir los años que Tony B. perdió. No puede eliminar la amargura que creció en esa ausencia. No puede hacer que el mundo recto trate a Tony B. como un hombre con historia en lugar de un hombre con un registro. No puede darle a Tony B. lo único que Tony B. realmente quiere, que es la sensación de que el universo no lo engañó. Así que Tony B. hace lo que hacen hombres como él cuando se sienten engañados. Toma, golpea, fuerza un momento que no puede ser ignorado. Y la tragedia es que este momento, el que lo hace sentir poderoso otra vez, es también el momento que sella su destino y arrastra a todos los demás a consecuencias que nunca pidieron. Por eso Tony B. golpea tan fuerte como personaje. No es un extraño que entra y causa caos sin razón. Es familia, es historia, es culpa sin terminar caminando de vuelta al presente. Es la prueba de que en ese mundo el pasado no se queda en el pasado, cobra interés. Y tarde o temprano, alguien paga. Al final, Tony Blundetto era un hombre atrapado entre dos prisiones, la celda que dejó atrás y la jaula interna del orgullo que nunca pudo escapar. No fue Nueva York quien lo mató, fue su incapacidad de aceptar que el tiempo lo había dejado atrás. Ahora dime, ¿Tony B. estaba condenado desde el principio o fue su propio orgullo el que escribió su sentencia de muerte? Déjalo en los comentarios, comparte este video y suscríbete para más análisis profundos de Los Soprano.